La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picaretta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picaretta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, por favor, mas líbranos de mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, hermanas en Cristo. Me gustaría dedicar esta charla a una reciente declaración del Vaticano que es significativa, porque definitivamente para toda la Iglesia universal y para el mundo confirma que las doctrinas contenidas en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picaretta, están libres de errores. Ahora sé que esto llega como una noticia o un anuncio desalentador para aquellos que la han estado atacando durante las últimas décadas, pero qué vergüenza para ellos, porque no hicieron su tarea y no obedecieron al magisterio de la Iglesia. Y qué vergüenza para aquellos que han escuchado a estos falsos maestros y guías. Sé que suena un poco duro, pero tiene que decirse para aclarar las cosas. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe envió carta. En la se afirma: en el mes de junio de 2024, el Dicasterio otorgó su nulla osta para la continuación de la causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios, Luisa Picaretta. ¿Qué significa esto? Significa que su camino hacia la santidad avanza. A toda máquina, aprobado por el Vaticano, eso es lo que significa. Y añade:
Como el dicasterio no ha reconocido en los escritos de Luisa ningún error doctrinal, y sin embargo hemos escuchado en los últimos 30 años un montón de mensajes y enseñanzas falsos, distractores y engañosos de aquellos que, afirmando defender la ortodoxia, dijeron: la doctrina de Luisa no es verdadera, las doctrinas son heréticas, su espiritualidad es engañosa, su devoción es mala, es peligrosa, su lenguaje es erótico, es sexual, aléjate de eso. El Vaticano acaba de condenar a estos maestros, gracias a Dios. Ahora, por otro lado, el lado opuesto, debo decir, en defensa de aquellos que han sido denunciados y ridiculizados y engañados. Eso, asumiendo que sus intenciones eran buenas en la medida en que buscaban defender la fe de errores perniciosos o enseñanzas heréticas o cismáticas por parte de aquellos que promovieron los escritos de Luisa, estaban desorientados porque se basaron en lo que se predicó heréticamente. ¿Pero esto los exime de responsabilidad? No, no lo hace porque se ponen en una posición para juzgar los escritos de alguien que dice haber recibido mensajes de Dios y das por obediencia, no por iniciativa propia. Escribe estos mensajes, es decir, obediencia a las autoridades de la Iglesia, es decir, a las autoridades de la Iglesia, como es el caso de Luisa. Y no conocen el idioma original del escritor y no hacen su tarea en términos de consultar con el magisterio y anticipar la decisión del magisterio. Al condenar estos escritos, están pecando contra Dios y el Espíritu Santo. Esta tercera persona de la Trinidad, están pecando contra las tres personas. Al condenar lo que Dios ha revelado, esto roza un pecado contra el Espíritu Santo. Sé que estoy hablando con fuerza aquí. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no es perdonable? Decir que lo que viene de Dios es del diablo. Recuerda las palabras de Jesús a los fariseos y escribas sobre el pecado contra el Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II habló sobre esto. Declaraciones magisteriales, así como Iglesia de los Santos. Y mucho debate del pecado contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable, blasfemia. Es afirmar que lo que es de Dios es de Satanás. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Y Jesús mencionó esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 24 y siguientes. Los fariseos, dijo, este hombre expulsa demonios solo por Bilzabal, el príncipe de los demonios. Pero Jesús, que leía sus pensamientos, dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse, y que si Satanás expulsa a Satanás, su reino está dividido y su reino ha terminado. Y luego continuó diciendo que por tus palabras sin duda alguna serás justificado y tus palabras te condenarán. Por lo tanto les digo, cualquier pecado y blasfemia serán perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, el tercer fiat de la santificación, no será perdonada. Cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero quien hable en contra del Espíritu Santo, no, será perdonado, ya sea en esta era o en la era venidera. Vaya, eso suena realmente poderoso. Hago una charla brevemente sobre este tema hace una semana y media.
aquí en Italia, en italiano, y el tema era el pecado contra el Espíritu Santo. Y compartiré un poco de los puntos teológicos que presenté a la congregación. En mi parroquia aquí, ser enviados hoy, en estos tiempos finales, es porque el mayor derrame de mal está ocurriendo que Dios previó en su mente eterna, que prevé todas las cosas, y por lo tanto presenta el remedio por adelantado. Así que la implicación de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Se basa en esta regla simple. Juan 16:8 dice: solo el mismo Espíritu Santo puede disponernos para la contrición, es decir, la disposición para confesar nuestros pecados. Recuerden, el catecismo afirma que la atrición quita el pecado venial, que es el temor al infierno, pero no quita el pecado grave solo. La contrición quita ambos. La contrición consiste en el amor a Dios manifestado a través de una resolución, un cambio práctico en la vida, no simplemente por el temor al infierno, sino sobre todo, incluye el temor al infierno, pero sobre todo el amor a Dios. Sientes pesar por haber ofendido a alguien que no hizo más que amarte toda tu vida. De hecho, una de las funciones del Espíritu Santo es llevarnos a la conversión. Esto nuevamente se encuentra en Juan 16:8. No es obra del Padre, no es obra del Hijo, es obra del Espíritu. Entonces, por lo tanto, si atribuimos la obra del Espíritu Santo, es decir, las revelaciones proféticas de Luisa, dadas a ella por el tercer, temor de la santificación que es inseparable del Hijo y del Padre, nos estamos separando de la fuente de aquello que nos dispone para la confesión. Quizás el Espíritu ya no puede convencernos del pecado si condenamos aquello que es del Espíritu y afirmamos que proviene de Satanás. Y esto explica por qué la blasfemia contra el Padre y el Hijo es perdonable. El Espíritu Santo, la causa principal que nos lleva a confesar nuestros pecados a través de una iluminación de uno mismo, reconocimiento de la culpa, que nos lleva a la compunción, que incluye atrición y contrición, y la conversión. Ahora, esta puesta en duda, ahora, si te preguntas si alguna vez has cometido un pecado contra el Espíritu Santo, y muchas personas se hacen esa pregunta, ¿he cometido un pecado contra el Espíritu Santo imperdonable? Y este es un gesto humilde de tu parte. La respuesta a esa pregunta se encuentra simplemente en tu deseo de confesar todos tus pecados. Así que extiendo una palabra de aliento a todos aquellos que han estado condenando los escritos de Luisa. No me refiero a aquellos que han condenado las interpretaciones pobres, cismáticas y heréticas de los mismos, sino a los escritos de Luisa en sí. Si los han condenado, condénenlos abiertamente. Mi palabra de aliento para ellos es esta: has pecado, pero no te desesperes. Todos hemos fallado en la vida, todos hemos pecado. Levántate, sacude el polvo de tus pies, nunca la condenes de nuevo. Ahora comienza a proclamar la buena nueva. Glorifica a Dios haciendo reparación, rehaciendo los daños del pasado, promoviendo sus escritos ahora.
no las traducciones que son pobres y a veces heréticas y cismáticas por parte de predicadores no autorizados, en su mayoría laicos. Ahora, ustedes laicos son el pan y la mantequilla de la iglesia. Sin ustedes la iglesia no puede existir. Nosotros, los sacerdotes, somos las ramas. Ustedes, el tronco que da existencia. Así que ustedes son el pilar de nuestra fe. Pero no estoy hablando con ustedes, los laicos. Estoy hablando con esos laicos individuales, menos del 0.1% del planeta, que afirman enseñar las doctrinas y escritos de Luisa sin ninguna autorización de la Iglesia y que han causado más daño que bien en la Iglesia para Luisa. Sí, Dios ve tu buena fe, pero eso no es suficiente. Hay algo llamado distinción entre subjetivo y objetivo. Tu subjetividad está bien y es buena a los ojos de Dios. Tu intención es buena. Pero tómate un momento y mira los resultados objetivos de tus intenciones subjetivas. ¿Cuáles son los resultados? ¿Están acercando a los obispos y sacerdotes a la voluntad divina o los están alejando? Y odio tener que decir esto, pero los números están en tu contra. Y hablo como teólogo y académico autorizado por la Santa Sede, quien ha sido encargado por la Santa Sede de enseñar teología y las doctrinas de Luisa, porque ese es el tema de mi disertación doctoral, que fue aprobada unánimemente por Roma. Tengo un pulso sonoro sobre la situación de la Iglesia hoy en todo el mundo, en lo que respecta a los instructores, doctrina, escritura, espiritualidad, vida de Luisa. Y puedo decir que todos ustedes tienen buenas intenciones, pero en esa buena intención hay un poco de orgullo. Hay un poco de orgullo ahí que tienes que eliminar. Deshazte de esta levadura. ¿Y cuál es el orgullo? No someter tus enseñanzas a las autoridades de la Iglesia. El 99% de aquellos que están predicando a Luisa no someten sus enseñanzas a las autoridades de la Iglesia. Algunos de ellos lo hacen, pero ¿sabes qué he descubierto? Lo someten a un sacerdote de su elección que ni siquiera es teólogo. Entonces una persona, un laico, dice, oh, recibí permiso de este sacerdote para predicar a Luisa. Hazte esta pregunta. ¿Está ese sacerdote autorizado para enseñar teología? No todos los sacerdotes están autorizados, teólogos calificados para enseñar teología. Solo porque un sacerdote esté ordenado no significa que sea un teólogo. Si no me crees, no me creas. Te animo a que no me creas. Búscalo por ti mismo. Lee el documento publicado por el Magisterio, titulado Donum Veritatis, el don de la verdad, publicado nada menos que por el más grande teólogo papal en la historia de la Iglesia, Cardenal Joseph Ratzinger, coronado Benedicto XVI. Leí su documento. Solo los teólogos calificados por la Iglesia están autorizados para enseñar teología. Enseñar es diferente que predicar. Todos los sacerdotes pueden predicar desde el púlpito, pero enseñar teología, explicando la doctrina de la Iglesia, articulando los escritos de Luisa Picaretta. No, tienes que tener cuidado aquí. Así que esta idea de, oh, este sacerdote me dijo que puedo predicar, o este sacerdote me dio permiso, no es suficiente, especialmente cuando se trata de un tema sensible. De esa doctrina, dogma, que involucra la dicasterio de la doctrina de la fe y las causas de los santos, eso puede impactar negativamente la causa y los escritos de Luisa Picaretta. Sí, he sido bastante directo en la declaración inicial. No planeé hacerlo. En realidad, estoy sentado aquí frente a mi escritorio en Italia a las 8:30 de esta noche y estaba planeando
y continuaré haciendo lo que planeé. Y eso es hablar sobre la obediencia que Luisa ejemplificó más que ningún otro santo. Pero antes de hacerlo, déjame terminar lo que comencé citando, que es el 3 de diciembre de 2024. Documento del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, que después de afirmar que en el mes de junio de 2024 dio la nula osta a la continuación de la causa de Luisa y la canonización, beatificación de la canonización, y que sus escritos no contienen errores doctrinales, añade: después de la muerte de Luisa, hubo una proliferación descontrolada de sus escritos que a menudo fueron traducidos. La palabra clave aquí es a menudo. Así que esto es un gran asunto. No es solo aquí y allá, se ha difundido prácticamente por todo el mundo. Traducidos y manipulados con interpretaciones heterodoxas a través de movimientos, asociaciones y grupos de voluntad divina, en ocasiones caracterizados por devociones inconsideradas hacia la sierva de Dios Luisa. En otras palabras, los grupos se apoderaron del grupo, los movimientos de base traicionaron a Luisa. Ahora, ¿por qué harían eso? Aquí está la respuesta. Déjame ver si puedo encontrarlo aquí. Creo que era Malco el nombre del... Sí, Malco. Se encuentra en la medianoche, hora de la pasión. Aquí vamos. Luisa dice: aquí Jesús, por supuesto, la escena es: Él es arrestado, traicionado por Judas por monedas de plata y ahora está atado con cuerdas y cadenas. Ella dice: con estas cuerdas y cadenas, tú, Jesús, imploras a tu Padre la gracia de romper las cadenas de nuestros pecados y atarnos con tu dulce cadena de amor. Y con cariño corriges. Con amor, esa es la palabra clave. Jesús nunca es duro, incluso frente a los pecadores, Él es amoroso. ¿Quieres defender? ¿Quién quiere defenderte? Aquí es donde encontramos a estas personas que afirman defender la fe, atacando a Luisa. Tú corriges amorosamente a Pedro, quien quiere defenderte hasta el punto de cortarle la oreja a Malco. Con esto pretendes ofrecer reparación por las buenas obras que no se hacen con la prudencia santa. Estas son las personas que están enseñando a Luisa sin ninguna autorización de la Iglesia y sin consultar con teólogos, lo cual dice el Donum Veritatis, un documento magisterial, que son los que deben interpretar los documentos de la Iglesia, incluyendo los escritos de Luisa. Estos son documentos de la Iglesia. Tienen sellos oficiales de aprobación magisterial. Tú pretendes, Jesús, ofrecer reparación por las buenas obras que no se hacen con la prudencia santa o que terminan en pecado debido a un celo excesivo. He escuchado a personas promoviendo a Luisa no solo en los estados, sino también en Italia, incluso en Alemania, en Corea del Sur, por ejemplo, Francia, en México. No me viene a la mente en este momento, es un país del centro de México, Colombia y en otros lugares. He viajado a estos lugares, varios de ellos, casi todos estos lugares, y me reuní con estos promotores del mundo divino y los oyentes, y he escuchado a estas personas. Y en parte tienen razón, pero luego en parte están equivocados, y explicaré los dos. Tienen razón en parte porque Jesús dice: quiero que estos escritos se publiquen ahora. Él no usa la palabra ahora, pero simplemente dice: quiero que se publiquen, y ve su ardiente deseo de que estos escritos se publiquen e impriman, pero aún así olvidan otros pasajes del texto de Luisa, donde él le dice:
tengo toda historia a mi disposición. Y que no hay prisa por sacar estos escritos. Entonces, por un lado, le está diciendo, mi deseo es que esto se publique lo antes posible. Pero por otro lado, le está diciendo, tengo tiempo en mis manos. No hay prisa en mi tiempo. ¿Qué está tratando de decir Dios aquí? Él está diciendo que quiere que esto se publique lo antes posible, solo, a través de los canales adecuados, es decir, a través de la jerarquía. Mira, una persona que no lee todos los escritos de Luisa, no conecta los puntos, no ve este hilo común, solo ven una línea y la toman y la llevan a su manera. Quiero que estos escritos se publiquen y eso es todo en lo que piensan. Presionarlo, eludir la jerarquía y sacar estos escritos, traducirlos por nuestra cuenta, contratar a una persona laica que los traduzca y luego están todos en desorden, sin notas al pie, sin calificaciones teológicas. Y no solo eso, estas personas que están traduciendo no tienen herramientas teológicas, no conocen la terminología teológica. Es como si yo le diera la Biblia a un niño de 12 años y le dijera, enséñale a otras personas cómo interpretarla. El niño a los 12 años ni siquiera conoce la palabra transubstanciación, ni siquiera conocen la palabra accidentes y sustancias, o incluso Eucaristía. Esa es una buena analogía y es una analogía bastante justa. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces, ¿se puede culpar a estas personas que están promoviendo a Luisa? Como dije antes, la primera parte es no, porque están de buena voluntad, tienen buena intención, pero tienen que mirar más allá de la intención subjetiva hacia los resultados objetivos, que son daños. Si no, consultan antes. Estas traducciones imperfectas y pobres, dejadas a la interpretación abierta, a un teólogo o teólogos. ¿Dónde está la humildad aquí? Solo hay un exceso de celo. Y eso me lleva de vuelta. Regresemos a este pasaje de las 12 a.m., de las horas de la pasión, donde Jesús reprende amablemente a Pedro por su celo excesivo. El celo excesivo no es de Dios. Lamento tener que decírselo a muchos de ustedes. ¿Algunos de ustedes son incendiarios? Oh, sí, vamos a recoger nuestras ametralladoras y nuestros rifles y matar a todos los que interfieran en nuestro camino. Esa no es la manera de Dios. ¿Alguna vez has leído las rondas? Creo que es la quinta y quinta ronda de memoria. Puedo estar equivocado. Donde Jesús entra al mercado, voltea las mesas. La mayoría de la gente en realidad no entiende el método y la actitud con la que Jesús hizo esto. Voy a intentar buscarlo. También se encuentra en Mateo 21:12, pero Mateo no entra en los detalles como lo hace Luisa. Escucha las palabras de Luisa. Creo que es la 19 ronda. Ella dice, mi amado Jesús, veo que ahora vuelves a dirigir tus pasos hacia Jerusalén. Ahora, cada vez que hablo de Jerusalén, según Luisa, o de Israel, según el Antiguo Testamento, no es el Israel y la Jerusalén de hoy. Este es un hecho teológico, no es mi opinión, porque si miras las Escrituras, la Jerusalén y el Israel siempre se refiere al Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo, preparada para unirse a Cristo. Esta Jerusalén no es la Jerusalén de hoy. Es la Jerusalén después del fuego, después de la era de paz. Es la Jerusalén durante la era de paz. Después de que se haya eliminado 2/3 de la humanidad, en su mayoría malhechores, algunos serán martirizados, de los cuales San Pedro habla
con el fuego purificador y de los cuales habla Sofonías. Creo que es el capítulo 13, 15, donde dice que 2/3 de la humanidad serán destruidos y de los cuales, por supuesto, Luisa habla, o Jesús le habla a Luisa. Así que Jesús se lo revela a Luisa. Yo, está bien, Luisa dice, te amo, te adoro y te agradezco. Pero qué tristeza siente tu corazón divino. Experiencias al entrar en el templo y encontrarlo profanado. Como parece ser un mercado bullicioso y no la casa de tu querido Padre, tomas algunas cuerdas resistentes y con dulzura y suavidad. Esto de alguna manera se nos escapa a todos. Así como esa palabra al corregir a Pedro, corrigiéndolo suavemente, se nos escapa. Y con dulzura y autoridad divina guías tú, mano izquierda. Y tienes razón, volcando todo y echando a aquellos que han profanado el templo. Ahora, añade dulzura a este acto de volcar mesas. La mayoría de nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos dulzura. Jesús lo hizo. Así que cuando estamos llenos de celo por promover los escritos de Luisa, a menudo nos falta esta discreción, este equilibrio, esta templanza de moderar nuestro celo, donde no se vuelve excesivo, donde no ignoramos el magisterio, no pisamos los pies de las personas, ni condenamos esta enseñanza magisterial y la declaración del Papa. Estas personas deben ser evitadas porque hacen más daño que bien. Sí, su intención es defender la fe, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál resultado? Más problemas. Eso podría ser evitado. ¿Por qué echar aceite al fuego cuando ya hay un fuego? Sigamos el ejemplo de Cristo. No apagaré una mecha humeante. No me romperé. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Esa es la dulzura de Cristo que siempre debemos ejemplificar. Está bien, ahora sobre la virtud de la obediencia que me gustaría abordar con el tiempo restante. Está bien. Obediencia. La vida de Luisa comenzó con la obediencia. Ella obedeció a su confesor, el padre Genaro di Genaro, quien le dijo que escribiera exactamente todo lo que estaba recibiendo de Dios. Y ella obedeció. Si ella hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Los sacerdotes están equivocados. Haré lo que creo que es mejor. No habría revelaciones divinas para nosotros. Y luego ella añade en El llamado de la hija, que se adjuntaría a los primeros 19 volúmenes. Mi dulce Jesús, mírame en tus brazos. Te imploro tu ayuda. Tú conoces la angustia de mi alma, cómo sangra mi corazón, cómo experimento una gran repugnancia al dar a conocer todo lo que me dijiste sobre tu santísima voluntad. Ahora, ¿por qué está experimentando repugnancia? Porque está revelando al mundo los secretos más profundos de su vida y su alma, incluyendo sus imperfecciones, incluyendo sus pecados que eran veniales. Jesús le dijo eso, incluyendo sus luchas. ¿Quién quiere que eso se sepa en el mundo? Pero en obediencia lo hizo. Pero la santa obediencia se opone a sí misma, y tú, Jesús, lo quieres. Y aunque debería estar aplastada, estoy obligada por un poder supremo a llevar a cabo este sacrificio. Y luego avanzamos rápidamente al volumen 1. En la introducción, ella escribe, por pura obediencia escribo. ¿Y qué le dice Jesús? Seguramente después de eso, que debes obedecer a tu confesor
y ella escribe: Virgen Santísima, Madre amorosa, ven en mi ayuda y obtén para mí de nuestro dulce Jesús la gracia y la fuerza para cumplir con lo que la santa obediencia pide. ¿Qué nos dice esto? Si queremos vivir verdaderamente en la voluntad de Dios, tenemos que pedirle a María que nos dé la fuerza, es decir, la gracia para obedecer las enseñanzas de la Iglesia. El confesor representa a la Iglesia, él es la extensión de la enseñanza de la Iglesia, siempre que por supuesto sea obediente a la Iglesia, que la mayoría lo es. Sabemos que hay algunos radicales por ahí, así como en la época de Cristo, 1 de 12 es malo, pero eso no debería desanimarnos, porque Dios siempre responderá al clamor de los pobres, de los simples, de los transparentes, de los dispuestos y de los rectos. Todo lo que se necesita es buena voluntad, y el resto se hace solo. Y luego en el volumen 1, en el subtítulo, ella añade: Jesús dijo con ternura: no te aflijas tanto. Sabe que nunca permitiré que los demonios te tienten más allá de tu fuerza. Sí, les permito tentarte. Es para tu propio bien. Porque nunca coloco un alma en batalla para que perezca. Más bien, primero mido su fuerza, luego le impartiré mi gracia y solo entonces la coloco en batalla. Y si un alma llega a caer, es porque no ha logrado mantenerse unidos a mí en oración. Como Pedro, que dejó la presencia del Señor, dejó de orar y trató de reemplazar la oración con falsos sustitutos de comodidades terrenales, calentando sus manos junto al fuego. Fue entonces cuando negó al Señor 3 veces. Ya no experimentando sensiblemente mi amor, andan pidiendo amor a otras criaturas, añade Jesús, mientras que yo solo puedo satisfacer el corazón humano. Tales almas no se dejan guiar por el seguro camino de la obediencia, sino que confían más en su propio juicio humano que en el juicio de aquellos que las guían. Por lo tanto, te pido, Luisa, que tu oración constante, incluso si llegas a sufrir los dolores de la muerte, nunca debes descuidar tus oraciones diarias, aquello a lo que estás acostumbrado a hacer. Cuanto más te encuentres en un estado de oscuridad interior, más quieres invocar la ayuda de aquel que puede liberarte. Además, quiero que te pongas ciegamente en manos de tu confesor de manera completa, sin examinar lo que te dice, porque estarás rodeada de oscuridad y serás como alguien que, sin ojos, necesita una mano que la guíe. Ahora, quiero añadir un poco aquí, sobre este tema de la obediencia ciega. Esto no es lo que enseña la Iglesia. Se le da a Nuestra Señora Luisa, porque ella estaba en un crisol que no experimentamos, donde su memoria e intelecto estaban suspendidos. Lee los escritos de Juan de la Cruz, que habla de una noche oscura con intelecto y memoria suspendidos. Experimenté esto. No tengo miedo de compartirlo. Mis altibajos compartiré, no me importa. Cuando era novicia en 1991 en Italia, tuve una noche tan oscura y duró por lo menos. Fue intermitente, no fue continuo. 7 años, pero fue intermitente de nuevo. Fue muy intenso en 1991 y fue tan intenso que no pude dormir varias noches. Pero solo lo comparto para enfatizar que cuando Dios permite que un alma sea probada intensamente, literalmente, el intelecto y la memoria pueden ser suspendidos. Y en mi caso fue tan intenso que literalmente olvidé
eventos que sucedieron durante esos momentos intensos. No tengo recuerdo de esos momentos hoy. A veces cuando el cerebro está tan sobrecargado, o la afectividad, o la moralidad, o la espiritualidad, el cerebro simplemente se apaga, y eso sucedió en mi caso. Sin embargo, Jesús le dice a Luisa: cuanto más te encuentres en un estado de oscuridad interior, más querrás invocar la ayuda de aquel que puede liberarte. Además, quiero que te pongas ciegamente en manos del confesor. Está bien. Ahora Jesús instruyó a Luisa sobre la observancia de ciertas oraciones diarias, el acto preveniente. Al primer amanecer del día, el acto real, los ciclos, la meditación sobre la pasión, los actos divinos. El tipo de obediencia que Luisa observó correspondía a su vocación y misión únicas. Los documentos de la Iglesia articulan que la Iglesia no aboga por una obediencia ciega en el sentido de que uno renuncia a la ley natural, es decir, a los dictados de la propia conciencia. Así que cuando Jesús le dice a Luisa, obedecer a su confesor ciegamente, se entiende, a la luz de la enseñanza magisterial, que la conciencia siempre permanece libre. No es forzada, pero debido a que Luisa estaba en tal oscuridad, ni siquiera su conciencia estaba operando en su plena capacidad, estaba suspendida. ¿Ves a dónde voy? Así que ella tuvo que depender literalmente de su confesor en esta oscura noche que estaba viviendo. No, su conciencia no le estaba diciendo nada. Su intelecto, su memoria no le estaban diciendo nada. No recomendaría esta obediencia ciega a ninguno de ustedes, a menos que estén pasando por esto. Entonces tendrías que tener un confesor que te guíe. Un confesor sabio, como lo expresa Juan de la Cruz en su obra La subida del Monte Carmelo. Así que si no tienes uno, ve a buscar uno en caso de que esto suceda. No esperes a que suceda. La Iglesia afirma, y voy a compartir con ustedes esta importante carta de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada. Se llama Faciam Tuam Domine Requiram. Dice que en los últimos años, la forma de escuchar y vivir la autoridad de la obediencia ha cambiado, tanto en la Iglesia como en la sociedad. Esto se debe, entre otras cosas, a la creciente conciencia del valor de la persona individual con su vocación, regalos intelectuales, afectivos y espirituales con su libertad y capacidades racionales. Esto salió en 2008. Y luego Gaudium et Spes, documentos del Concilio Vaticano II, establece en los artículos 16 y 79: en lo más profundo de su conciencia, el hombre dirige una ley, en su corazón, una ley escrita por Dios. Obedecerlo es la dignidad misma del hombre. Según esto, será juzgado. La conciencia es el núcleo más secreto y el santuario de un hombre. Ahí está solo con Dios, cuya voz resuena en sus profundidades. Cuanto más prevalece la conciencia recta, más personas y grupos se apartan de la elección ciega y se esfuerzan por dejarse guiar por las normas objetivas de la moralidad. Cuanto más prevalece la conciencia recta, más personas y grupos se apartan de la elección ciega. Eso significa que cuanto menos prevalece la conciencia recta, como en el caso de Luisa, donde su conciencia no estaba activa, estaba suspendida, cuanto más tenía que depender ciegamente de su confesor. ¿Ves la correlación? Así que el documento continúa. El concilio desea, sobre todas las cosas, recordar la fuerza permanente y vinculante de la ley natural universal y sus principios abarcadores. La conciencia del hombre misma da cada vez una voz más enfática a estos principios.
Por lo tanto, las acciones que entran en conflicto con estos principios, las órdenes que mandan tales acciones, son criminales, y la obediencia ciega no puede excusar a quienes se someten a ellas. Esto está diciendo que si tu conciencia está funcional, no suspendida, y la violas, no puedes decir obedezco ciegamente en nombre de este Dios o de ese Dios para matar a alguien. Eso no tiene sentido. Y luego el artículo 17 de ese mismo documento, Gaudium et Spes, la obediencia a Dios, no es una heteronomía. Como si la vida moral estuviera sujeta a la voluntad de algo todopoderoso, absoluto, ajeno al hombre e intolerante con su libertad. En otras palabras, el documento está diciendo que la obediencia no es obligatoria. No puede violar tu conciencia si tu conciencia está informada y es obediente a la ley natural, que es la voluntad de Dios, que es la enseñanza de la Iglesia. Así que si alguien te dice que saltes de un techo, no lo haces, incluso si es un obispo o un superior. Y siempre regreso a esta verdad práctica que experimenté en 1991 en Italia, cuando estaba aprendiendo sobre la obediencia, de la cual estaba completamente ajeno, como un joven luchador y estudiante de medicina, nunca habiendo tenido ninguna formación. En el seminario me estaban preparando para mis votos temporales y el maestro de novicios me estaba enseñando y 6 otros seminaristas novicios conmigo, novicios como yo en Italia, de los cuales no tenía ni idea en ese momento la virtud de la obediencia, y él estaba enfatizando la obediencia ciega, un poco más de lo que me gustaba en ese momento. Así que le dije, disculpe, con todo el respeto, entiendo que nosotros, los seminaristas, debemos obedecer todo lo que dicen los superiores, pero supongamos, tomemos solo el ejemplo, abstracto, como sea, un superior me dice que salte de un 5º piso. ¿Qué debo hacer? Nos has estado diciendo que obedezcamos, obedezcamos, obedezcamos. ¿Qué debo hacer ahora? En lugar de responderme, me hizo una pregunta. Él dijo, ¿qué haría si un superior dijera eso? Y le dije sin parpadear. Le diría, después de usted. Él se rió y dijo, buena respuesta. No sé de dónde vino eso, pero ciertamente vino del Espíritu Santo. No estaba formado de ninguna manera, pero simplemente salió de mi boca, es decir, no cometeré un pecado. Sabiendo, incluso si proviene de un superior, y me felicitó. Esa es la obediencia. No viola la ley natural, no viola tu conciencia. Pero aquí, en el caso de Luisa, Dios eligió a su confesor, sabiendo que estaba bien fundamentado en teología. Aníbal de Francia. Él conocía su teología mística. Él fue el padre, René Laurentin, del siglo XIX, quizás el mayor mariólogo en la historia del catolicismo es Louis-Marie Grignon de Montfort. El segundo más grande es Maximilien Kolbe. El tercero más grande es el padre René Laurentin. El cuarto más grande es Aníbal de Francia. Y Dios la puso en buenas manos. Así que él sabía que ella podía obedecerlo ciegamente, ¿ves? Bueno, se me acabó el tiempo, mis hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por su paciencia. Reza por mí, y yo seguiré rezando por ti en mis oraciones diarias, para que un día podamos tomarnos de las manos alrededor de los altares eternos en lo alto, glorificando en la más alta jerarquía de toda la voluntad divina entre los ángeles y los santos, donde Dios hace todas las cosas nuevas. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La era de la divina voluntad comentado teológicamente
por el padre Yosef, sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina bondad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Yosef Yanossi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar.